Ok, muy buenas noches, estimados alumnos. Damos inicio a nuestra cuarta clase de este parcial. Bienvenidos nuevamente a esta su clase de inglés. Bienvenidos, chicos. Estamos, como ya siempre les digo, estamos ya en nuestros últimos, dando nuestros últimos cartuchos en esta materia, ¿sí? Pronto, próximos a podernos graduar. Los estoy leyendo en el chat. Buenas noches con todos. Perfecto. A ver, voy a leer en el chat. ¿Quién recuerda cuál fue el tema que vimos el lunes anterior? Los leo en el chat. ¿Quién recuerda cuál fue el tema que vimos el lunes anterior? Bueno, presente, pasado y futuro no fue. No. Presente progresivo fue la semana anterior, pero el lunes fue un tema nuevo. A ver, ¿quién lo recuerda? Pasado simple, muy bien, Elizabeth. Simple past affirmative, muy bien, Margarita. ¿Sí? Cambiar las oraciones al tiempo, a pasado simple. Simple past affirmative. Muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, sí recordamos lo que vimos el día lunes. Recuerden que la grabación se sube clase a clase para que ustedes puedan revisar el material y puedan verlo las veces que sea necesaria para que quede cualquier duda aclarada. ¿Ok? Entonces, bienvenidos a esta clase del día de hoy, miércoles 27 de noviembre. Y tenemos aquí nuestro siguiente tema. Seguimos en la línea de simple past, pero ahora es negative form, la forma negativa del pasado simple. Y también vamos a ver preguntas, questions, cómo hacer preguntas en pasado simple, ¿ok? Forma negativa y preguntas. Sí, estábamos viendo el pasado simple con los verbos regulares. Perfecto, muy bien. Y aquí tenemos cómo formar la, la forma, cómo hacemos cómo escribimos una oración en forma negativa y cómo hacemos preguntas en pasado simple. Así como en presente simple necesitábamos un auxiliar, un verbo auxiliar que era el do o el das, ¿sí? Cuando estábamos viendo presente simple en el parcial anterior, teníamos que ver el do y el das, utilizábamos ese verbo auxiliar. Se necesitaba para escribir la forma negativa y para escribir las preguntas en presente simple. De esa misma forma, para transformar las oraciones a negativas o preguntas en pasado simple, también necesitamos un verbo auxiliar. En este caso es el verbo did, que es el pasado de do. Do y das es en presente. Did es en pasado. Y solo para el conocimiento de ustedes, no porque lo vayamos a usar ahora, tenemos el pasado participio del verbo do, que es don. Solo para conocimiento, nada más, no porque lo vayamos a usar ahora. Durante este periodo vamos a utilizar el verbo auxiliar did, ¿sí? Did. Y ahora sí, ¿cómo formamos o cómo escribimos una oración en pasado simple en negativo? La estructura de la forma negativa
En ese momento no les puedo dar la palabra. Al final de la clase, todo lo que quieran. El resto me lo escriben en el chat, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura de la forma negativa en pasado simple? Es subject, el sujeto, que no es otra cosa más que un nombre o un pronombre. Luego tenemos el auxiliary verb, que en este caso es el verbo did. Es el verbo did, así como está aquí en la diapositiva. Luego de eso tenemos la negación, not, did not, que al unirlo y hacer contraction decimos didn't, ¿sí? Más adelante ya lo vamos a ver en contraction, ya más en forma reducida. Luego de eso tenemos el verbo principal en su forma base. Es decir, que ya no tenemos que cambiarlo a pasado ese verbo porque tenemos el verbo auxiliar. Cuando tenemos el verbo auxiliar, el verbo principal se queda, se mantiene en su forma principal, que es en presente, ¿sí? Se queda en su forma base. Y por último tenemos el complemento. Entonces decimos, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Mary. ¿Cuál es el auxiliary verb? Did. ¿Cuál es la negación? El not, not. El verbo principal en su forma base, play. Y el complemento, in the park yesterday. In the park yesterday. ¿Ok? Así es como escribimos o como estructuramos una oración en pasado simple en forma negativa. ¿Ok? Luego tenemos la estructura de la forma interrogativa o pregunta en pasado simple. Y volvemos aquí. Aquí hay un pequeño cambio, aquí hay un switch, un cambio de orden. Primero va el verbo auxiliar, que es did, más el subject, que es un nombre o un pronombre. Luego tenemos el verbo principal en su forma base y por último tenemos el complemento y la cerramos esa oración con el signo de pregunta, con el signo de pregunta, ¿ok? Cuánto lo siento, qué pena. Esperemos que no pase nada, Darwin. Tranquilo. Manténgase usted resguardado en su casita o por donde esté usted. Entonces tenemos el auxiliary verb did más el subject que es name or pronoun plus main verb in base form más más el verbo principal en su forma base más el complemento y tenemos que cerrar siempre que es una pregunta con el signo de pregunta. Eso es importantísimo. En este caso, el subject que estamos utilizando en este ejemplo es they, exactamente así, es they. Vamos a ver de qué estamos hablando aquí. Y tenemos aquí un ejercicio. Voy a ponerlo de esta forma. Voy a tratar de ampliarlo lo que más pueda para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Igual ustedes van a tener las diapositivas en su forma, más grandes, ¿sí? Como para que ustedes lo puedan ver. Ok, aquí tenemos. Cambiar las oraciones que están en presente, las vamos a cambiar a pasado simple en la forma afirmativa, negativa y en pregunta. La primera oración dice, he cleans the car. Esta oración está
esta oración está en afirmativo. Afirmativo. ¿Ok? Después ustedes le pueden tomar foto o captura a la pantalla. Perdón, está en presente. Esta oración está en presente simple. ¿Ya? Esta oración que está en presente simple vamos a cambiarla a pasado simple en afirmativo, negativo y pregunta. Y decimos, en affirmative form ponemos el mismo sujeto que es he. Luego escribimos el verbo principal, ya no en presente como está en la parte superior, sino ya en pasado. El verbo clean, para convertirlo a pasado simple, solo le aumentamos ed. Entonces, he cleaned y aumentamos y va al final el resto de la oración que es el complemento, the car. Entonces, en forma afirmativa hemos cambiado en pasado simple, he cleaned the car. He cleaned the car. Esa misma oración que está en afirmativo vamos a cambiarla a negativa. Va el mismo sujeto, he, y va el auxiliar más el not. Did not, que al hacerlo en la forma corta, que es contraction, decimos didn't. He didn't. Y el verbo, miren el cambio que hay en el verbo. Ya no lo ponemos en pasado, sino que lo ponemos en su forma base. Sí, ni siquiera le aumenta S ni nada, solo lo deja en su forma principal, en su raíz. He didn't clean the car. ¿Ok? He didn't clean the car. Y ahí estamos formando la estructura de la oración en negativo de pasado simple. Luego vamos a formar una pregunta. Y ahí es lo que yo le decía que hacemos un switch, un cambio. Y en lugar de que vaya el sujeto al inicio, va el verbo auxiliar al inicio. Va did. Luego tenemos el sujeto que es he. Luego viene el verbo en su forma base, igualito como sin ninguna, nada adicional, ni S, ni ED, ni nada, sino en su forma base. Did he clean? Y el complemento que es the car. Y al final no nos podemos olvidar de poner el signo de pregunta, ¿ok? El signo de pregunta. Aquí estamos. El segundo ejemplo dice la oración, Jessica lives in Colombia. Jessica lives in Colombia. ¿Sí? Esta oración está ¿en qué tiempo? Presente simple. Y la vamos a cambiar a pasado simple, afirmativo, negativo y pregunta. Entonces, la forma afirmativa, el verbo lives en pasado, le aumentamos, termina en e, le aumentamos solamente la d. Entonces, Jessica lived in Colombia. Esa es la forma afirmativa. En la forma negativa decimos Jessica didn't live in Colombia. Didn't live in Colombia. Y la pregunta es, ¿Did Jessica live in Colombia? ¿Did Jessica live in Colombia? Y hemos hecho el cambio. En pregunta primero va el verbo auxiliar y luego va el sujeto. ¿Sí? Vamos a hacer en la siguiente diapositiva para que le hagan captura a esta diapositiva antes de cambiarla. A ver, ahí está. Háganle captura para que tengan como ejemplo. Regresamos para seguir trabajando la siguiente diapositiva en donde ya nos toca a nosotros completar estas oraciones. Y tenemos, vamos igualmente a hacerlo más grandecito. Denme un segundo.
Alguien me está escribiendo. Buenas noches, buenas noches. Y vamos a hacer más grande estas letras para que ustedes puedan verlo más grandecito. Ok, yo creo que por ahí ya estamos. Ahora sí, ahora ya les toca a ustedes. La oración que vamos a cambiar, la oración que está en presente simple es The baby cries a lot. Y vamos a escribirla en pasado simple en forma afirmativa. Voy a leer lo que ustedes me van a poner en el chat. The baby cries. Muy bien, Belén. Muy bien, Belén, perfecto. Mayra, te faltó cambiar la pasado el verbo, ¿sí? Eso te faltó. De ahí el resto estaba bien, pero tenías que cambiar el verbo a pasado. Entonces, decimos, a ver, por acá déjenme leer antes de escribir. The baby cried a lot. Muy bien, chicos, muy bien, perfecto. Excelente. Y vamos a escribirlo ahora. Quiere cambiar. Bueno. The baby, que es el sujeto, el verbo en pasado, cried. ¿Qué pasó con esa Y? Ah, porque el verbo original, ¿cuál es? A ver, yo les voy a poner aquí la pollita. Este es el verbo base, ¿no es cierto? Este es el verbo base. Al cambiarlo a pasado, como tiene una consonante antes de la Y, entonces sale la Y o la Y ponemos la I latina y aumentamos ed. Y así es como formamos el pasado simple del verbo cried. ¿Y por qué se los estoy poniendo? Porque en la parte negativa usted va a necesitar ¿qué cosa? Este que está aquí. Este lo va a necesitar usted, ¿sí? En su forma base. Entonces decimos, the baby cried a lot. Muy bien. A ver, voy a leerlos ahora de nuevo. Quiero la forma negativa. Cambiemos esta oración a negativo. Excelente, Janet. Así es. Muy bien. Lo estoy leyendo, Belén. Perfecto. Sigan escribiendo. Eh, muy bien. En negativo. Didn't cry. Muy bien, Elizabeth. Ok. Elizabeth, pero estás poniéndome el verbo en pasado y ya tiene el auxiliar. Por eso te puse la pollita acá arriba, para que se acuerden. Entonces decimos, the baby didn't, que eso no puede cambiar. El auxiliar más el not tiene que ir y ya el verbo cambia a su forma base. ¿Sí? Entonces ponemos, the baby didn't cry a lot. The baby didn't cry a lot. ¿Ok? Por eso necesitan saber cuál es la forma base de los verbos. Ahora veamos en pregunta, ¿cómo la cambiamos a pregunta? Los leo. Did the baby cry a lot? Did, did. Did the baby cry a lot? Muy bien, perfecto. Entonces decimos, did the baby, que es el sujeto, cry a lot. ¿Y qué le ponemos al final? El question mark, el signo de pregunta. Did the baby cry a lot? Muy bien, Laura, Margarita, Bárbara. Perfecto. Did the baby cry a lot? Ahora vamos con la siguiente oración. Dice, they study grammar. Vamos a cambiarlo a pasado simple en forma afirmativa. A ver, los leo.
No, Leonela, tranquila, no te compliques, por eso voy despacio. Voy despacio. Tranquilo, no se preocupe, que la primera parte de la clase la va a poder ver en la grabación. Excelente, Janet. They studied grammar. They, que es el sujeto, cambia el verbo. ¿Qué pasa aquí? Si termina ese verbo, termina en Y o en Y, pero tiene antes de la Y, tiene una consonante, entonces esa consonante la sacamos y le ponemos la I latina más ed. Entonces, they studied grammar. ¿Ok? They studied grammar. Muy bien, bienvenida Yuri. Vamos a la forma negativa. El sujeto ya sabemos que no cambia. Perfecto, Janet. Perfecto, Laura. Muy bien, Belén. Sigo leyendo. Antes de ponerlo yo, ni siquiera lo voy a decir. Yo sigo leyendo. Vamos, estamos 88. Más respuestas deberían haber aquí. Tenemos 88 alumnos. Todos pueden. Vamos, adelante, chicos. En este momento. Ay, discúlpame, Lady. Tranquila. Cuídate mucho, cuídate mucho. Tómalo con calma todo. Chicos, es súper importante. Si ustedes tienen dudas, así lo escriban mal, no importa. Yo les voy corrigiendo y aquí en este momento es donde vamos aprendiendo. Si ustedes no escriben, ahí me estás escribiendo Estefanía, me estás escribiendo la pregunta. Todavía estamos en la negativa. No, Margarita, te falta el auxiliar. Ok, Bárbara, perfecto. Mira, mira, Leonela, te repito, ¿cómo es la estructura de la forma negativa de una oración en pasado simple? Va el verbo, perdón, el sujeto, eso no cambia, they, ¿ok? Luego tenemos, regresemos a la polla, de ahí tenemos el did y el not. Ya, si no puedes escribir en contraction, no importa, pon did y pon not, ¿ya? Regresemos acá, aquí. They did not, y le pongo entre paréntesis didn't para que se acuerden que hay contraction. Y luego, ¿qué pasa con el verbo? El verbo en afirmativo está en pasado, pero regresamos a la forma base. ¿Cuál es la forma base de study? Como está escrito en presente. Study igualito. They didn't study. Y el complemento es igual. Grammar. They didn't study grammar. A ver, vamos a ver que están escribiendo bastante. They studied, Sarita, mira, estamos cambiándolo a la que estás escribiendo primero, me estás escribiendo en presente simple. Estamos ahorita trabajando en pasado simple, ¿ok? Perfecto, Margarita. Muy bien. Esa es la pregunta, Elizabeth. Solo te falta ponerle el signo de pregunta al final. ¿Ya? Entonces, a ver, por aquí, ves que se me pierden ya. A ver, Luis, no vi tu respuesta. A ver, por aquí. They didn't study grammar. Muy bien, Luis Ricardo. Jennifer, primero va el auxiliar y luego va el verbo y ya le quitamos el IED. Si ya está el auxiliar, ya el verbo vuelve a su forma base. ¿Sí? Eh, Noelia, pones el sujeto que es they
luego pones el didn't o el did not, como lo quieras poner, las dos formas es correcta, y luego el verbo en su forma base. Ok, vamos avanzando, que acá tengo más mensajes. Ok, a ver, Leti, ya el verbo ya no lo pones en pasado. A ver, Majito. Majito, está perfecto, Majito, muy bien. Entonces decimos, vamos a la pregunta que ya me la están dando algunos y a la respuesta. Entonces decimos, did they, primero va el verbo auxiliar y luego va el sujeto, did they study grammar? Did they study grammar? Y el signo de pregunta al final. Así es como quedaría. Voy a ponerlo para que puedan ustedes hacerle captura a la pantalla. Hagan captura, por favor. Hagan captura de pantalla, chicos, para que tengan la pollita ahí para hacer las tareas. ¿Listo? No, tranquila, Leonela, para eso estoy aquí, porque vamos a aprender. Listo, ahora vamos al siguiente punto. En el siguiente punto vamos a, vamos a responder esas preguntas. Pues tenemos questions and short answers. ¿Cómo son las respuestas cortas? Y decimos, aquí tenemos un ejemplo. La pregunta es, ¿Did Patty and Santi go to the cinema last Monday? Did Patty and Santi. Ya desde ahí son dos personas. ¿Cuál es el pronombre que reemplaza a Patty and Santi? They. Entonces, did Patty and Santi go to the cinema last Monday? Y en forma afirmativa decimos, yes, they did. Esa es la forma afirmativa para contestar esa pregunta. Yes, they did. Pero ¿qué pasa si no fueron al cine? Decimos, no, they didn't. Son las dos opciones de respuestas cortas que tenemos. Entonces, si yo le pongo a usted en la tarea, eh, did they, did they play soccer? Did they play soccer? Y le pongo entre paréntesis, le pongo una cruz. Si yo le pongo una cruz, significa que quiero una respuesta afirmativa. Entonces usted me va a poner, yes, they did. O yo le pongo la opción, le digo que la respuesta que yo estoy pidiendo es afirmativa y le doy dos opciones, yes, they did o no, they didn't. ¿Cuál escoge usted? ¿Cuál escogería si yo le digo a usted en la tarea, did Patty and Santi go to the cinema last Monday? Y le pongo entre paréntesis una cruz. Esa cruz significa afirmativo. O le pongo entre paréntesis afirmativo. Entonces significa que la respuesta que usted tiene que escoger es la afirmativa. Usted va a escoger no, they didn't. No, ¿no es cierto? Usted va a escoger yes, they did. Esa es la respuesta que va a escoger. Perfecto, afirmativo. Exacto, muy bien, chicos, muy bien. Miren el segundo ejemplo, dice, Did the cat sleep on the sofa? El gato durmió sobre el sofá y la respuesta afirmativa es yes, it did y la respuesta negativa es no, it didn't. ¿Ok? Yes, it did, no, it didn't. Entonces, ya tenemos claro cómo se contesta en
forma negativa y afirmativa. Y ahora sí viene el practice time. Y aquí tenemos cambiar las oraciones a pasado simple. Afirmativo, negativo, preguntas y contestar de acuerdo a las indicaciones. Era lo que les decía. Si le pongo la X, perdón, la cruz, significa afirmativo. Si le pongo el signo menos, significa negativo. ¿Ok? Entonces tenemos ahí oraciones en presente simple que las vamos a cambiar a pasado simple. Un ratito. Ok, aquí estamos. Y empezamos a trabajar. Los empiezo a leer. Perfecto. Los empiezo a leer. Vamos primero a cambiar a pasado simple afirmativo. Afirmativo. ¿Cómo decimos? A ver, voy a leer. Cámbieme esa oración a pasado afirmativo. Les leo la oración en pasado simple afirmativo. Muy bien, Belén. No me contesten todavía, solamente háganme la oración. Perfecto, Janet. Todavía no estamos en la respuesta, estamos haciendo la oración afirmativa. Perfecto, Janet. Sigo leyendo. Y por ahí me dijeron, the boy, the boy brushed. ¿Qué pasó con el verbo? El verbo principal es brush y en pasado es brushed con ed. Entonces, the boy brushed his teeth last night. Ya está en la forma afirmativa en pasado simple. Ahora vamos a hacer esa misma oración, pero en negativo. Negativo. A ver, los voy leyendo. Muy bien, Mayra. Muy bien, Janet. The boy didn't brush his teeth. Voy a hacer algo aquí para que todos puedan ver. Todos van a poder leer las respuestas que están escribiendo en el chat para que podamos entender un poquito. The boy, por ahí vi a alguien que me decía que no entendía. ¿Sí? Le quitamos la ES, Belén, porque el verbo se regresa a su forma base. ¿Sí? Solamente the boy didn't brush. Perfecto. His teeth. Por ahí salen esos, exacto, por ahí salen esos errores porque es al tipear rápido. Eso ya lo tengo clarísimo, pero yo lo entiendo. ¿Sí? Eso nos pasa a todos. Entonces, the boy didn't brush his teeth last night. The boy didn't brush his teeth last night. Y hemos cambiado la oración afirmativa a negativa. ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo pregunta, question. Vamos a convertirlo en pregunta. No ponemos didn't, no ponemos didn't al inicio, ponemos solamente el auxiliar. Les voy a poner la polla de nuevo para acordarnos. Esto es importantísimo para ustedes. Mírenlo un ratito para repetir. Miren esta parte de aquí abajo. Did they, auxiliary verb, más sujeto, más el verbo en su forma base,
más el complemento y el signo de pregunta. No va didn't ahí, ¿sí? Va solo did. Entonces regresemos al ejercicio. Y dice, a ver, voy a leer antes de yo. No ponemos el not, Janet, olvídate del not en la pregunta. No ponemos el not en la pregunta. En la respuesta vamos a poner el not, si es que fuera el caso, ¿ya? Y decir, por favor, no en la pantalla. Did es el auxiliar, luego tenemos el sujeto, the boy, luego el verbo que está acá arriba, brush, en su forma base, y de ahí el complemento. His teeth last night. ¿Ok? Ahí está la pregunta. Ahora, yo les pido con esta opción que les doy aquí, con esta barrita que les estoy poniendo, que esa pregunta que ustedes han estructurado la cambien la respondan en forma afirmativa. Ponemos no, si es afirmativo. ¿Qué me dicen? Ponemos no. Did the brush. A ver, veamos. Alguien me pregunta si está bien. Le quitas el not, Janet. Ese not no va en la pregunta. Ahí sí. Did the boy brush his teeth? Muy perfecto, muy bien. A ver, Luis. Muy bien, Luis. Ya vio que ya pudimos. Así está bien. Yes. Yes, he did. Perfecto. Alguien ya me dio el pronombre. Ya cambiamos ese the boy, lo cambiamos con el pronombre. Gracias, chicos. Perfecto. Yes, he did. Ahí está la respuesta en afirmativo. Y eso es una secuencia. Primero la cambiamos a pasado simple en forma afirmativa, luego la cambiamos a negativo, luego la cambiamos a pregunta y por último contestamos esa pregunta. ¿Ok? Contestamos esa pregunta. ¿Qué les parece ahí? Exacto, perfecto, chicos. A ver, sigo leyendo. Excelente, chicos. Un aplauso para ustedes. Estamos muy bien. Ahora sí, vamos con la siguiente oración. Dice, The girls dance pop music last Saturday. Las chicas bailan, pero aquí hay un error de la Miss. Vamos a cambiarle aquí porque la Miss puso last en una oración en presente. ¡Qué horror, la Miss! Entonces aquí tenemos The girls dance pop this Saturday or today, ¿ya? Porque es presente simple. Pero esa oración la vamos a cambiar a pasado. Y decimos en forma afirmativa. Los leo. ¿Cómo cambiamos esa oración a la forma afirmativa en pasado simple? Perfecto, Janet. Perfecto, Elizabeth. Ahí ya podríamos ponerle también, ya no this Saturday, sino como por aquí alguien lo puso, last Saturday. Excelente, Janet. Excelente. Eso, muy bien, fácil me ponen aquí. Ahí sí me gustó. Si vamos a poner, no le vamos a poner ni this ni last, pongámosle on Saturday, ¿ya? No pongamos de Saturday porque no existe el sábado. Esa traducción de el sábado no se le puede poner el de adelante de Saturday, sino que ponemos, si van a ponerlo así, ponemos on, ¿ya? Pero no nos compliquemos, pongamos the Saturday o pongamos la Saturday. Entonces lo voy a escribir. Dice, the girls, recuerden que estoy hablando de más de una chica, the girls está en plural, danced,
porque el verbo termina en E, en la forma base, y solo le aumentamos la D. Excelente. Pop music last Saturday. Perfecto. Ahora vamos a cambiarlo a negativo. Negative. ¿Cómo cambiamos esta oración a negativo? Primero negativo, antes de que le pongas pregunta. Muy bien, Bárbara. Perfecto. Excelente. Pero ponle la S, ¿sí? The girls. Muy bien, Janet. No le ponemos to pop, sino pop music. The girls didn't. Acuérdate que estamos ya en negativo, Elizabeth. Muy bien, Estefanía. Didn't dance. Exacto. Muy bien. No, todavía no estamos contestando nada, Margarita. Estamos haciendo preguntas. The girls didn't dance pop music this Saturday. Excelente. Or on Saturday. Muy bien. Vamos a escribir esa oración en negativo. The girls didn't, ya está el did más el not. Luego viene el verbo en su forma base. Pop music last Saturday. Excelente. Ahora vamos a cambiar esa misma en pregunta. Vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo quedaría? Did the girls dance pop music this Saturday? Did the girls? Ahora, podemos poner en lugar de the girls, podemos poner they. Podemos poner they. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, ¿no? Ok. Did the girls, ok. Did the girls o did they, ¿sí? Did they dance pop music last Saturday? ¿Ok? Did they dance pop music last Saturday? Perfecto. On Saturday, last Saturday, perfecto. Ahora, yo estoy pidiendo que me lo contesten en forma negativa. ¿Cómo contestamos ahí en forma negativa? A ver, ¿será yes they did? ¿Ah? ¿Será yes they did? ¿O cómo es la respuesta corta en negativo? No they didn't. Muy bien, Belén. No they didn't. Muy bien, Mayra. No, they didn't. El not no le ponemos. Le ponemos no, coma, they didn't. No, coma, they didn't. Muy bien, Jennifer. No, they didn't. No, coma, they didn't. ¿Ok? No, coma, they didn't. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a borrar esta de acá para que ustedes puedan. Vamos a ponerlo más grande para que le puedan hacer captura, chicos. Háganle captura, por favor. Y hemos hecho una oración en afirmativo y una oración en respuesta corta negativa. ¿Listo? Hágale captura, por favor. No, they didn't. Perfecto, 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 chicos. Vamos a dejar de compartir.
Vamos a parar la grabación.